Supe que el funeral había comenzado cuando el director financiero llamó a la congelación de las pensiones un pequeño contratiempo. Lo dijo con el mismo tono que usarías para hablar de un atasco en la impresora. Ni una palabra sobre las 3 décadas que yo había invertido en levantar Strata Growth desde 2 sillas plegables y un calefactor portátil hasta convertirla en un gigante que cotizaba en bolsa. Ni siquiera una llamada, solo un correo electrónico. De esos fríos mensajes de RR, HH, que parecen escupidos por un chatbot atragantado de palabras vacías sobre prioridades fiscales en evolución. Sus beneficios de pensión se encuentran temporalmente suspendidos a la espera de una revisión de optimización de costes. Sin saludo, sin firma, ni siquiera una coma mal puesta para darle un mínimo de humanidad. Me quedé allí, en la cocina, todavía con la bata húmeda de la secadora, la tostada intacta, releyendo el correo como si pudiera cambiar. Como si al mirarlo lo suficiente, las palabras se reordenaran en algo humano. Pero no, nunca lo hacen. Y fue en ese instante, sentado en aquella cocina gris de Ohio, con el frigorífico zumbando como un bajo de jazz triste, cuando entendí que ya me habían enterrado. Habían dicho sus pequeñas plegarias, lanzado una flor de recorte presupuestario y seguido adelante para apaciguar a sus amos del capital privado. Y si estás escuchando esto y piensas, joder, qué frío, hazme un favor, pulsa ese botón de suscribirte. Sí, lo sé. El 97 de la gente se queda aquí merodeando, espiando nuestro caos sin comprometerse. Un like, una suscripción, nos mantiene en pie cuando la podredumbre corporativa como esta nos hace querer gritar dentro de las tazas de café. Bien, volvamos al descarrilamiento a cámara lenta, porque no era cualquier congelación de pensiones. Era mi pensión. 30 años de domingos, de crisis, de reuniones de emergencia, adquisiciones, despidos, rescates. Yo era al que llamaban cuando se iban los proveedores, cuando ardían los centros de datos, cuando nuestro primer COO intentó justificar un yate en las cuentas y hubo que tapar un agujero de $6 millones de un día para otro. Nunca pedí foco. Siempre me gustó ser el andamio, invisible, pero imprescindible. Y ahora me habían omitido como un simple error tipográfico, como si el pasado fuera una molestia en su hoja de cálculo. Pero se habían olvidado de algo. Después de leer ese correo me levanté, abrí el armario de encima del frigorífico, ese que nadie toca porque solo guarda garantías caducadas y bolígrafos muertos. Saqué una carpeta negra gruesa. La etiqueta del frente estaba amarillenta por el tiempo. E. Carter, documentos fundacionales. Soplé el polvo como quien despierta a los muertos. Pasé las páginas de las actas de constitución, los primeros estatutos del equipo, los repartos de acciones iniciales. Y entonces lo encontré. Cláusula 14D. La había incluido en mi acuerdo de fundador allá por 1994, cuando mi primer abogado, que en paz descanse, con toda su picardía, me insistió en ello. Cualquier cambio adverso y sustancial en el paquete de compensación del empleado activará un pago inmediato por despido de $25 millones, a ser abonados en un plazo máximo de 72 horas laborables. En aquel entonces parecía ridículo. No valíamos ni 25,000 y mucho menos 25 millones. Pero él me dijo, Elías, un día esta empresa va a crecer y a volverse estúpida, y cuando pase querrás tener un interruptor de emergencia. Pensé que exageraba. Resultó que solo se había adelantado. Leí esa cláusula de nuevo, más despacio, como si fuera un conjuro. Tracé con el dedo la línea donde yo mismo había rubricado en bolígrafo azul, justo debajo de la firma temblorosa del presidente del consejo. No era ambiguo, no era vago, era una bomba con una mecha de 3 días, y aquellos bastardos acababan de encenderla. No grité, no lloré, no lancé nada contra la pared. Simplemente cerré la carpeta. Me preparé una segunda taza de té y abrí Outlook. El correo a la asesoría legal de Strata Growth fue breve. Sin drama, sin amenazas. Solo un asunto. Cláusula 14D activada. No esperaba fuegos artificiales, pero sabía esto. Habían dejado de verme como persona. Olvidaron que yo había ayudado a levantar los cimientos sobre los que ahora se erigían. Creyeron que me iría en silencio.
Estaban a punto de descubrir que el legado no desaparece solo porque dejes de incluirlo en tus PowerPoints, y que algunos contratos, especialmente los escritos con sudor y un poco de rencor, jamás caducan. La cláusula 14D no era solo tinta en un papel, era el gruñido sordo de un dios olvidado, y allí estaba, impresa en aquella tipografía torpe de los 90, escondida entre páginas polvorientas que nadie de la nueva cúpula se había tomado la molestia de leer. El texto era perfecto. Sin rodeos, sin adornos, solo precisión quirúrgica. Cualquier acción adversa y sustancial contra la compensación del firmante activará inmediatamente un pago por despido de 25 millones de USD, abonados en un plazo de 72 horas laborables. Solté una carcajada. La clase de risa que se escapa cuando el universo tropieza, y de golpe, todo encaja con ironía poética. Recordé cuando la escribimos con Bruce, el primer abogado de la compañía, cuando la oficina era apenas 4 tipos y un fax que chillaba como un demonio cada vez que funcionaba. Te van a joder algún día, Elías. Más vale asegurarse de que te paguen por ello, había dicho. Entonces reímos, ebrios de whisky barato y del olor del pladur recién puesto. Nunca pensé que llegaría a usarla. Para ser sincero, había olvidado que existía. Hasta que R.R.H. Anaya decidió que yo valía más como número que como ser humano. La cláusula no estaba escondida en un anexo lateral, ni sometida a la típica letra pequeña de a aprobación del Consejo. Estaba ahí mismo, página 19. Nunca tachada, nunca reemplazada, porque nadie creyó que el tipo callado, con camisas manchadas de té y una colección de pins de búho, tiraría del gatillo. Pero lo hice, con toda la calma de un bibliotecario del Consejo cobrando multas atrasadas en medio de un motín. Escaneé la página, hice captura de pantalla, adjunté el PDF original que habíamos notariado en 2001. Luego escribí una breve nota a mi abogado, Charles Rayner, aún en nómina después de todos estos años. Asunto, cláusula 14D, verificación. Eso fue todo. 5 minutos de mi vida. Cerré el correo y seguí con mi día. Regué el lirio de la paz, despejé la bandeja de entrada, ayudé a corregir un informe que algún gerente junior había destrozado con exceso de sinónimos. Un martes más. Excepto que este martes escondía una bomba detrás de mi taza de cerámica. 3 horas más tarde, Charles me llamó. Su voz sonaba como grava en una bolsa de cuero. Elías, dijo, esa cláusula sigue activa. Muy, muy activa. No hay aviso de rescisión ni enmienda alguna. Y como nunca convertiste tu acuerdo de fundador al nuevo paquete ejecutivo, están jodidos. Podía sentir su sonrisa a través del teléfono. La sonrisa de quien ya huele horas facturables y el pánico ajeno. Yo no sonreí. No todavía. Bien saberlo, contesté. De momento mantengámoslo en silencio. Solo quería confirmación, vaciló. ¿Quieres enviar aviso formal? Aún no, respondí apurando mi té ya frío. Necesitan la oportunidad de insultarme primero. Hace que el papeleo sepa mejor. Se rió. Siempre fuiste la granada más tranquila de la sala. Exacto, la granada más tranquila. Colgué el teléfono, abrí un archivo nuevo en el portátil y empecé a ordenar el rastro digital. Actas del consejo, mi carta de oferta original, correos que confirmaban mi estatus a lo largo de los años. Cada pequeño indicio que demostraba que jamás habían anulado mis derechos. No era un plan de venganza, no era un gran golpe. Era simplemente un hombre comprobando el candado de una puerta que había construido 30 años atrás y descubriendo que el cerrojo aún aguantaba. El problema de la amnesia corporativa es que es contagiosa. Entra sangre nueva, se embriaga con palabrejas de moda y objetivos trimestrales, y olvida cómo se pusieron los cimientos. Creen que la lealtad caduca con la versión de Excel que usan. Olvidan que algunos no solo trabajamos aquí, somos la empresa, incrustados en sus paredes como el yeso. Así que me senté, con la cláusula resaltada en pantalla. Ellos habían hecho el primer movimiento. Mi trabajo ahora era honrar el contrato. Querían recortar costes. Veamos cuán afiladas estaban sus tijeras. Asunto. Cláusula 14D. Activación. Cuerpo. Según la reciente congelación de mis beneficios de pensión, Sir Refmar,
HR 456B, invoco la cláusula 14D de mi acuerdo de fundador. Agradezco confirmación de calendario de pago y persona de contacto para detalles de transferencia. E. Carter. Lo repasé 2 veces, sin exclamaciones, sin mayúsculas, sin amenazas. El tipo de correo que sabe a estática, insípido, anodino, pero cargado de consecuencias de alto voltaje. Pulsé enviar. El mensaje se desvaneció en el mismo sistema que había intentado borrar mi legado. Luego respiré, terminé mi manzanilla y entré a la reunión estratégica del martes como si nada hubiera pasado. La sala estaba llena de sospechosos habituales. Tyler, con su sonrisita de MBA mal cosido. Zoe, fingiendo que su presentación de rebranding no era un plagio de una consultora. Y Brent, nuestro CFO, golpeando el bolígrafo como si le diera autoridad. Me senté en mi silla de siempre sin abrir el portátil, solo observando. 20 minutos después, vibró mi móvil. De Brent C. Collins, Strata Growth, como asunto, cláusula 14. De Elías, la cláusula 14D, pertenece a un documento legado y fue sustituida en la reestructuración de compensaciones de 2014. Legal confirma que no es exigible. No procesaremos nada. Best, Brent. Best. Ese pequeño cabrón cerraba la negativa a millones con un best. Miré la pantalla tanto tiempo que el té se enfrió. Había despachado un contrato de 30 años como si fuese un error en la agenda. No contesté. Brent era de esos que tratan a las personas como hojas de Excel, fáciles de cerrar, molestos de reabrir. Pero había un detalle. Yo jamás firmé aquella reestructuración de 2014. La enviaron, la revisé y la devolví con una nota clara. Estatus original de fundador sin cambios. Acuerdo vigente. Ellos lo archivaron. Yo aún conservaba la confirmación por correo. Y ahora, alguien en su equipo legal iba a descubrir lo blindado que estaba mi rastro documental. Entonces apareció Melina, asociada junior recién salida de Northwestern, probablemente todavía pagando sus préstamos. Respondió a la cadena de Brent, copiándome sin querer. He localizado una copia notariada del acuerdo de fundador original, de 2001. La firma de Elías está presente y no hay rescisión ni reemplazo documentado en los archivos posteriores de compensación. Sigo revisando para confirmar exigibilidad. Informaré pronto. Sigo revisando. Ese era el sonido de una grieta. A la hora de comer solo recibí un ping en Slack de Zoe. ¿Puedes mirar otra vez el texto de la misión? Suena demasiado boomer. Le contesté con un emoji de pulgar arriba. Mientras tanto, mi carpeta Enforce 14D iba creciendo. PDFs escaneados, cadenas de correos, notas de reuniones. Y sí, mi rechazo documentado a la reestructuración de 2014 con sello de hora y acuse de recibo. Querían fingir que la cláusula no existía. Bien, yo les estaba dando un mapa. Al final de la tarde, el ambiente había cambiado. Apenas perceptible, salvo para alguien entrenado en leer temblores en rostros. Brent miraba su móvil como si le diera acidez. Zoe canceló misteriosamente su segunda reunión urgente. Y alguien en legal había solicitado acceso al viejo servidor de RR. Acham, ese que nadie tocaba desde hacía años. Lo sabía porque yo lo había configurado. Terminé mi jornada como siempre. Revisé contratos de proveedores, aprobé 2 órdenes de compra, programé la revisión trimestral. Nadie notó el brillo extra en mi mirada, la rigidez sutil en mi postura. Porque cuando la gente cree que eres inofensivo, no ve la chispa bajo la superficie. Yo no quería guerra, no necesitaba venganza, solo quería lo que me correspondía. Y si Brent y el consejo querían hacerse los tontos, dejaría que los hechos gritaran por mí. Con cortesía, por supuesto, nada. Ni un acuse de recibo. 3 días completos y ni una sola persona de legal o de dirección reconoció mi mensaje. Brent, en silencio total. RR. HH. Fingiendo que la congelación de la pensión era un simple contratiempo. Como si yo no notara cómo mi jubilación se evaporaba a mitad de semana. Ilegal. Bueno, legal hacía lo que sabe hacer. Ganar tiempo, sudar detrás de NDA y esperar que si cerraban los ojos lo suficiente, me retirara o muriera discretamente en un rincón.
Lo que no entendieron era el tipo de silencio que acababan de comprar. No grité, no hice escenas, documenté. Cada correo ignorado, cada hora marcada, cada evasiva. Mi carpeta en Force 14D ahora estaba codificada por colores, indexada y duplicada en un servidor privado que tenía desde la era de Yahoo. Nada espectacular, solo el lento ajuste del lazo. Profesional, quirúrgico, silencioso. Y entonces empezó la estática. Representantes de proveedores cancelando reuniones del próximo trimestre. Uno de ellos, Mitch, un viejo conocido de los tiempos del fax, me dejó un mensaje de voz. Dijo que había oído rumores de inestabilidad y estaban reevaluando exposición al riesgo. Mitch no USA la palabra exposición a menos que huela a humo, y para Strata Growth, ese humo ya se filtraba bajo las puertas. A las 19:42 recibí un correo en copia, otra vez por accidente. Bendita Melina, de Melina L. López, asesora legal junior. Asunto, seguimiento, verificación cláusula 14. D. La firma de Elías está presente no solo en el acuerdo de fundador, sino también en los estatutos originales. He comparado contra los archivos digitalizados y los escaneos de la bóveda física. No existe documento de rescisión ni anulación. El rechazo de la reestructuración de 2014 está reconocido y registrado en la bandeja de entrada legal. La cláusula sigue activa. La cláusula sigue activa. No era noticia para mí. Yo lo sabía desde que bajé aquel viejo archivador. Pero ahora lo sabían ellos. Y cuanto más tiempo guardaran silencio, más radioactiva se volvía. Comencé a preparar el dossier final. No para el tribunal, no todavía. Para estar listo. Actas del Consejo de 2001, donde se aprobó. Carta de oferta de 1994. Cadena de correos rechazando la reestructuración de 2014. Copia notariada con firmas cotejadas. Incluso el recorte de periódico enmarcado. Strata Growth Secure Series. Fundadores Elias Carter y David Lean lideran la expansión. Lo guardé en un disco encriptado y por si acaso imprimí un duplicado físico. No era paranoia, era protocolo. Nadie sobrevive a 3 recesiones, 2 adquisiciones hostiles y la soberbia de Silicon Valley sin aprender a esperar cobardía disfrazada de camisa polo. En la oficina todo parecía normal. Zoe seguía lanzando ideas de sinergias como un juguete de cuerda. Brent bebía zumo verde y lo llamaba reset. Pero si escuchabas de cerca se notaba la tensión. Una asistente susurrando en el pasillo, una reunión de auditoría de consejo reprogramada sin explicación, permisos cambiados en los registros de acceso a documentos. Incluso varias ausencias imprevistas de directores que habían empujado la congelación de la pensión. Nadie me hablaba directamente, pero sentía sus miradas, huidizas, como si temieran ver en mis ojos el reflejo de sí mismos. Yo no estaba enojado, ni siquiera dolido ya, estaba enfocado. Ellos creían estar a la defensiva. No entendían que yo ya no jugaba, solo alineaba fichas de dominó, y la gravedad estaba de mi lado. La llamada debía ser rutinaria. Uno de esos informes financieros lustrosos en los que los ejecutivos tranquilizan a los inversores, asegurando que todo está bajo control, mientras bailan con los pies desnudos sobre un campo minado. Me conecté en silencio, como siempre. Cámara apagada, mi nombre reducido a E. Carter, encajado entre siglas y tipos llamados Brett con demasiadas vocales en sus apellidos. Brent, nuestro CFO, abrió con su calma arrogante habitual, esa que te da ganas de lanzarle una grapadora a la cabeza. Hemos identificado y resuelto una pequeña consulta contractual relacionada con un acuerdo ejecutivo histórico, dijo. Pequeña, como un rasguño de papel. No supone ningún riesgo material y ha sido gestionada internamente. Gestionada internamente. Qué gracioso, pensé, considerando que yo no había recibido ni una invitación a reunión, ni siquiera un correo de cortesía. Luego vino el maquillaje de cifras. Nuestras obligaciones siguen bajo proyección. El liderazgo está comprometido con la claridad fiscal y con minimizar las disrupciones durante esta fase de optimización. Tap dance sobre brasas encendidas. Palabras huecas intentando escapar de una cláusula que ni siquiera habían leído. No hablé, ni pestañeé.
Solo tomé notas, marqué la hora y guardé la grabación. 12 horas después, mi abogado me llamó. Su voz sonaba más tensa de lo habitual. Elías, acaba de entrar algo que querrás ver. Era una filtración anónima. Un whistleblower usando el portal cifrado del bufete. No había adjuntos, solo una captura de pantalla. Un correo interno de Strata Growth Legal de Brent C. Collins. Asunto, cláusula 14D. Dejad que insista. Es demasiado viejo para pelear esto en tribunales. Lo dilatamos, cederá o se muere. En cualquier caso, ganamos. Me quedé mirando esa línea hasta que las letras se borraron en mis ojos. Demasiado viejo. En mi vida me habían llamado de todo. Tenaz, reservado, frío como un bisturí. Pero nunca habían intentado usar mis años como arma. Como si 3 décadas manteniendo la empresa a flote en crisis, juicios y fugas de personal fueran una fecha de caducidad. No temblé. No golpeé la mesa. El cambio fue interno, sísmico. Abrí Outlook, nuevo mensaje, para Strata Growth, como asunto, cláusula 14, de evidencia de whistleblower adjunta. Cuerpo, adjunto una captura de pantalla de un correo de su CFO, recibido por mis abogados mediante protocolo de filtración segura. El mensaje en cuestión demuestra conocimiento explícito de la validez contractual de la cláusula 14D. Estrategia activa de obstrucción mediante discriminación por edad. Como recordatorio, la cláusula 14D fue confirmada como aplicable por Consejo Independiente y sigue plenamente vigente. Este correo representa no solo una violación ética, sino un intento documentado de evadir obligaciones legales. Favor de confirmar instrucciones de transferencia y cronograma de cumplimiento antes del viernes. La falta de respuesta activará de inmediato solicitud de medidas cautelares, acumulación de intereses y notificación a las entidades bancarias correspondientes. Firmé. Elías Carter, fundador, Strata Growth Inc. Pulsé enviar. Ya no era negociación, ni diplomacia. Era ejecución. Para el jueves ya todo olía a pólvora. Brent había borrado su calendario de la semana entera. Legal dejó de responder a los mensajes rutinarios. Los canales de finanzas en Slack parecían pueblos fantasmas. Una asistente de director me escribió directamente. ¿Asistirá a la próxima reunión estratégica trimestral? Contesté con una sola línea. Dependerá enteramente de su cumplimiento con sus propios estatutos. Y ahí entendí. Ya no me ignoraban. Me temían. Bien. Que sudaran. Que caminaran de un lado a otro en salas de cristal, susurrando hipótesis legales que siempre terminaban igual. Con mi nombre al pie de un wire de 7 cifras. Yo no estaba faroleando. Estaba ardiendo frío, despacio, ese tipo de ira que no grita, pero que atraviesa el mármol. El viernes amaneció como una bomba de relojería en sobre de lino. Nada de fuegos artificiales, ninguna disculpa épica, solo el silencio de una transferencia que no llegó. 12:01 p.m., ninguna vibración en mi móvil. 12:17 p.m., mi app bancaria seguía limpia, sin depósitos. 12:30 p.m., se había acabado. El plazo había cerrado, 72 horas hábiles desde mi notificación inicial, como estipulaba la cláusula 14D. La ventana se cerró, y con ella se activó el párrafo que estoy seguro nunca leyeron. Interés. 3, 2 por día hábil. Escalación automática a estado de incumplimiento. Notificación inmediata a fiduciarios y socios bancarios. Lo mejor, mi abogado ni siquiera tuvo que mover un dedo. Todo se disparaba solo, en cuanto su aviso salía. A las 10:04 p.m. me reenvió el correo oficial. Asunto, Legal Default, cláusula 14D, ejecución de penalidad, para Strata Growth Legal, CC, oficiales de cumplimiento, enlace de tesorería, asesoría externa. Al cierre de hoy, Strata Growth Inc. se encuentra en incumplimiento legal de la cláusula 14D del acuerdo fundador del señor Elías Carter. El plazo de pago expiró sin transferencia ni prórroga aprobada. Por lo tanto, todas las penalidades contractuales entran en vigor, incluyendo intereses compuestos, escalación fiduciaria y notificación inmediata a acreedores. Clínico. Devastador.
Una hora después llegó el primer grito, no literal, pero palpable. Reuniones canceladas, mensajes frenéticos, pases de seguridad usados en pánico. A las 3:15 p.m., un correo interno confirmó lo que ya olía en el aire. Tras una cuidadosa reflexión y con profundo agradecimiento, anunciamos la salida de Brent Collins, quien se retira por motivos personales. Brent deja un legado de crecimiento e innovación. Legado de crecimiento. Qué bonito eufemismo. El único legado que dejó fue un cráter del tamaño de toda nuestra liquidez. La noticia se propagó como una fuga de gas. Los canales de Slack se apagaron. Cumplimiento empezó a restringir en masa el acceso a documentos. IT bloqueó las nubes compartidas entre finanzas, legal y operaciones. Protocolo estándar cuando la litigación externa es inminente. Desde mi cocina, todo era silencio. Observé el vapor de mi té dibujar espirales, como un fantasma desperezándose. Los gorriones rebotaban en el comedero que llevaba días prometiéndome rellenar. El vecino empujaba su cortacésped cojo, chillando cada 3 vueltas. Una tarde normal, absolutamente mundana. Salvo por el detalle de que una empresa del IBEX 500, de nuestro equivalente, un monstruo de Fortune, se desangraba en una sala de juntas 30 plantas por encima de un bar de ensaladas artesanales. No me sentí vindicado, no aún. Me sentí quieto. La quietud que deja el aire después de una tormenta. Mi abogado mandó un mensaje más. Han empezado a llamar a los bancos. No respondí. Revolví el té en círculos lentos, deliberados, como borrando con cada vuelta una década de borrados ajenos. Cada vez que hablaron por encima de mí en reuniones. Cada vez que entregaron mis ideas a alguien más joven, más vistoso, más disruptivo. Cada vez que preguntaron si no había pensado en jubilarme para pasar más tiempo con la familia. Como si 30 años apagando incendios ajenos no fueran ya familia suficiente. Le llamaron ajuste de costes. Yo lo llamé cuentas con intereses. El fuego no empezó con un estallido. Empezó con un número. El lunes por la mañana, la línea de crédito de Strata Growth, -80 millones de liquidez dulce, quedó congelada en silencio por el banco. Sin correo, sin negociación. Solo la activación de una cláusula enterrada en el contrato de financiación. Cualquier incumplimiento material de un contrato interno que suponga un pago superior a 10 millones activará revisión inmediata de riesgo. Incumplimiento. 25M. Al mediodía la onda se volvió marea. Los pagos a proveedores se ralentizaron. Facturas rebotaron. Las aprobaciones de nómina se retrasaron. Alguien intentó una transferencia estándar y recibió una transacción no disponible. A las 14 o'clock, reunión de emergencia del consejo. Lo supe porque 3 consejeros cancelaron de golpe sus llamadas con inversores, invocando una realineación urgente. Traducción. Estaban buscando cómo explicar que una cláusula firmada en la era de Bush padre acababa de tirar por un barranco su previsión trimestral. Para el martes llegaron los buitres. Business Insider. Una cláusula fundacional cuesta 25M a Strata Growth. La congelación de pensiones desata un colapso legal. Bloomberg. Cláusula oculta. Consecuencias visibles. La caída del CFO de Strata Growth y el error de 25M. Mi favorita, Fortune, no gritó, solo cobró. Todos pidieron entrevista. 6 periodistas, 3 productores de podcast y un youtuber financiero que ofreció leer la cláusula en tono dramático. Rechacé a todos. Publicamos una única nota, por mi abogado, en Times New Roman 12 sobre fondo blanco. No he demandado, no he amenazado. He hecho cumplir lo que acordaron. Elias Carter. Porque la verdad no requiere adornos. Para el miércoles, la acción de Strata Grow resbalaba como aceite sobre baldosa. Un 18 abajo en 5 sesiones. El consejo intentó poner un torniquete con una nota de recalibración operativa y consolidación temporal de recursos. Traducción, despidos. 57 personas recibieron llamadas esa semana. Algunas las conocía. Gente buena, de la que baja la cabeza y hace el trabajo mientras los ejecutivos juegan a las sillas con iniciativas de eficiencia. No lo merecían, pero así arde la combustión corporativa.
Quema a todos, incluso a quienes sostienen el cubo de agua. No mencionaron mi nombre en las cartas. No hacía falta. Cada susurro en pasillos trazaba la línea de vuelta hacia mí. La cláusula de Elías, la penalización de Elías, la bomba de Elías. No estaba celebrando. No había euforia, solo una plenitud quieta, como el aire tras un backdraft que se traga el oxígeno y deja silencio y ceniza. Esa semana hice cosas normales. La compra, regar los helechos, arreglar el goteo del grifo que el casero ignoraba. El mundo siguió girando. Niños reían, perros ladraban. La vida, obstinada, continuaba. Mientras, por dentro, la arquitectura de Strata Growth crujía bajo el peso de su propia arrogancia. Por las noches me sentaba junto a la ventana con una libreta, sin tele, solo bolígrafo y el vaivén de la mecedora. En una página escribí: querían silencio. Les di cumplimiento contractual. Querían legado sin responsabilidad, historia sin memoria, columna vertebral sin voz. Aprendieron a recordar, y el libro mayor todavía no ha cerrado. Lunes 9 o 6 a.m. El depósito llegó como el terremoto más silencioso en la historia bancaria. Una línea sepultada entre movimientos rutinarios. Entrada por transferencia 25 000 000 USD. Strat, liquidación, cláusula 14, D. Ni llamadas ni florituras. Solo dígitos, inconfundibles, incuestionables, ganados. A las 9:11, mi abogado confirmó. Entró, y algo más. Unos minutos después, el nuevo CFO, un tal Jeremy, titiritero interino que hace un mes estaba 2 niveles por debajo de Brent, me envió un correo de papel cebolla. Asunto: confirmación de transferencia y disculpas en nombre de Strata Growth. Estimado señor Carter, por la presente confirmamos el abono íntegro del pago por despido conforme a la cláusula 14D de su acuerdo de fundador, junto con los intereses acumulados y honorarios legales estipulados. En nombre de Strata Growth, lamento sinceramente el descuido y las circunstancias que nos han traído hasta aquí. Su contribución al legado de esta compañía es inconmensurable. Atentamente, Jeremy L. Hartman, CFO en funciones. Atentamente y cálidos saludos. Siempre se agarran al calor cuando el cheque ya ha llegado. No respondí. ¿Qué iba a decir? Mi firma estaba grabada en la infraestructura de esa empresa, en el código base original, en los protocolos de crisis, en los manuales renombrados 1000 veces y rara vez reescritos. Yo era Strata Growth. Solo lo recordaron cuando les costó. Esa tarde salí de casa sin fanfarria. Una bolsa pequeña, la libreta, un termo de té negro. Conduje 6 horas hacia el norte, hasta una cabaña a la orilla de un lago que había comprado años atrás y de la que jamás hablé a nadie. Sin cobertura, sin bandeja de entrada, sin titulares. Encendí la chimenea, me senté en el porche. El viento me golpeaba la cara como vidrio frío, mientras el agua relucía como acero templado. En las rodillas, la libreta de cuero que empecé el día del primer correo de RR. HH. Cuando comprendí que me estaba volviendo invisible. En la portada, en letras doradas gastadas, lecciones que olvidaron. Pasé páginas llenas de observaciones breves, advertencias, citas viejas, tropiezos de sala de juntas, nombres subrayados en rojo, una lista de cada vicepresidente que confundió mi silencio con rendición. En la última página escribí una sola línea. Construyeron la empresa sobre mi espalda. Me fui con lo que me debían, ni más ni menos. Cerré la libreta. La tormenta había terminado, y me recordarían, no porque lo quemara todo, sino porque nunca tuve que alzar la voz para que las paredes se vinieran abajo. Gracias por aguantar hasta aquí, viejos rebeldes sensatos. Ya sabéis, dadle al botón de suscribirse. ¿O este fósil acaso arme otra catástrofe épica?